migración, la despoblación, las pandemias, vimos también cómo estaban conformados las castas, los matrimonios, digamos, los distintos grupos sociales, ¿no?, que surgieron después pues de las mezclas que se dieron, y avanzamos hasta esa parte. Vamos a continuar, jóvenes, el día de hoy con el Consejo de Indias y toda la organización que se dio precisamente con las autoridades estableciendo los reyes de España. Les voy a compartir la pantalla, el escritorio, para que podamos ver la presentación. Pero antes, jóvenes, quiero que veamos el programa para que vayan ustedes más o menos visualizando cómo es que vamos avanzando en nuestro curso. Miren, aquí está. En la fase 1, bueno, pues ya vimos lo que fue la expansión europea, el descubrimiento de América, la conquista militar y la conquista espiritual, que es lo que ustedes contestaron en su examen. En la fase 2 corresponde la organización social, política y económica, que, bueno, vimos el proceso de población, los grupos sociales, castas. Entonces ahorita vamos a ver nosotros lo que es el ayuntamiento, las audiencias, virreinato. La presentación, como yo les había dicho, es muy extensa, entonces ahorita voy a hacer todo lo posible porque comprendamos lo que es el ayuntamiento, la audiencia, de lo que son también la política. Y la segunda parte, mañana terminamos de verla, lo que es la agricultura, la ganadería, minería, industria y el comercio. Vamos a llegar, está completísima la presentación y vamos a llegar muy bien hasta el comercio. Y en la tercera fase, que es la cultura y vida cotidiana, yo les había comentado que ustedes de alguna forma se podían encargar de esto, sobre todo para tomar en cuenta la participación de ustedes en clase, porque bueno, a pesar de que no estamos de forma presencial, también se nos ha indicado que a pesar de que estemos así en línea, que ustedes también participen. Entonces, bueno, yo consideré que esta tercera fase ustedes pudieran hacer, digamos, como presentaciones, ¿no? Para que también ustedes participen sobre todo lo que es la vida cotidiana, lo que son los conceptos, los temas sobre religión, mujer y familia, el arte, cocina, diversiones, los niveles educativos, muerte, los miedos, la vestimenta. Entonces, bueno, son temas, digamos, como temas curiosos, interesantes, porque ya saben que en historia, pues si no es historia económica, pareciera que no es nada, ¿verdad? O política, social, etcétera. Pero la parte de la vida cotidiana suele ser muy interesante. Entonces, ya ahorita que avancemos con la presentación, y si no mañana, jóvenes, nos ponemos de acuerdo. Yo por lo pronto ahorita les voy a subir el programa, aunque ya les había pasado el programa, pero se los voy a subir a la plataforma para que ustedes vayan viendo los temas y pues podamos hacer la división en equipos, pero ya ustedes mañana me dirán. Ahorita yo les estoy compartiendo los temas porque sí son bastantes. ¿Se acuerdan que les había dicho que si era uno por equipo? Pero pues yo creo que bien podemos hacer la distribución de los equipos, o ustedes me dicen cuántos son, o Emerson, si me puede apoyar ahí en eso, que me diga, y luego ya entonces señalarles cuáles son los temas que puedan ustedes elegir, porque puede ser, por ejemplo, la religión, que me parece un tema muy amplio y que, bueno, pues es sumamente importante en esta etapa porque pues vienen los procesos de evangelización y que ya vimos en la primera etapa y cómo consistía, rituales, etcétera. Entonces, esto me parece que es amplio. Pero, por ejemplo, mujer y familia, o el arte, que puede ser también un tema, pero podrían, por ejemplo, reunirse cocina y diversiones, niveles educativos, muerte y miedos, o miedos y vestimenta, o puede ser, por ejemplo, mujer y familia, vestimenta, arte, y luego puede ser cocina y diversiones, y luego niveles educativos puede ser solo, y luego muerte y miedos. Entonces, bueno, ya ustedes me dirán cuántos equipos son, y cómo hacemos la distribución. Si mal no, habíamos dicho que 7 cuando fueron los 7 mitos, pero solamente una persona se había quedado solo en la exposición porque esta niña Pati se dio de baja. Pero podríamos hacer los 6 equipos y hacer la distribución. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a... ¿Sí me están escuchando, jóvenes? ¿Sí me escuchó? Sí, maestra, sí, la escuchamos. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces ahorita que terminemos con esta explicación,
volvemos otra vez al recordatorio de los equipos y luego ya mañana nos ponemos de acuerdo en la distribución, ¿les parece? Y terminamos con la fase 2 y checamos las actividades para ver si estas actividades las podemos reunir junto con sus exposiciones, porque me parece que las actividades que yo les pedí tienen que ver más con la fase 3. Bien, jóvenes, pues vamos. Entonces, maestra, perdón, entonces tanto las exposiciones como las actividades serían para la otra semana. Sí, sería para la próxima semana. Igual ahorita Ok, checamos otra vez el calendario de actividades. Lo que pasa es ok, que, mire, yo subí actividades porque, pues, antes de iniciar las clases, nosotros tuvimos que subir actividades así todo rápido porque, pues, nos lo estaban pidiendo, ¿verdad? Porque también a nosotros los maestros jóvenes, pues, nos están monitoreando, entonces tenemos que tener como un programa ya hecho. Pero ustedes saben bien que aunque sea presencial o cuando sea en línea, en fin, de pronto hay modificaciones, hay ajustes, etcétera. Entonces, bueno, yo subí estas actividades para que ustedes las fueran realizando, pero se van a ajustar hasta la fase 3. Yo había dicho que fase 2 y fase 3 la íbamos a juntar en una sola fase y dejar la última de las reformas borbónicas. Entonces, tanto fase 2 como fase 3 vamos a trabajarla juntos y que las actividades que estén aquí en la plataforma, pues vamos a tratar de unirlas a, a los temas que ustedes van a compartir. A lo mejor viene ahí el diagrama, ¿no? Sobre las mujeres, que hagan un análisis entre las mujeres del prehispánico y las mujeres de la colonia. Pero a lo mejor al equipo que le toque el tema sobre la mujer, bueno, pues podría hacer ahí el diagrama y compartirlo. Y asimismo, cada quien que exponga su tema puede hacer una actividad, su presentación, alguna didáctica que pudieran ustedes emplear o que quisieran emplear, y para mí eso va a tomarse en cuenta como una actividad, como participación también. Lo que pasa es de que como tenemos que tener también una ponderación general y nosotros ya habíamos avanzado de forma presencial, entonces no quiero mover mucho la evaluación porque aquí en la plataforma me pide que cada actividad sea puntualizada, no por porcentaje, sino por puntos. Entonces eso a mí me desfasa en mi evaluación general. Entonces yo prefiero mejor tener mi evaluación general y lo que ustedes me vayan subiendo, yo ir colocándolo en mi sábana de Excel y luego ya que vayan los porcentajes. Pues estoy revisando las actividades. Yo pienso que ya para el próximo miércoles que nos veamos, pues ya estará calificado el examen y también lo que ya me habían entregado para que más o menos vayan visualizando ustedes cómo van en su promedio. Pero sí, de todas maneras, cuando subo actividades tengo que poner ahí como un numerito, pero quizá a lo mejor no vaya a corresponder con la evaluación general. Entonces, eso es lo que yo tengo que ajustar. Pero bueno, desde ahorita pues vamos poniéndonos de acuerdo para que ustedes vayan trabajando ese otro tema y eso sería hasta la próxima semana. Así es. Bueno, si no hay dudas, comentarios, pues iniciamos, ¿les parece? Miren, tenemos Consejo de Indias, jóvenes. Ya habíamos terminado con el proceso de los matrimonios, las castas, etcétera. Entonces ahora viene este organismo, ¿no? Que la corona española estableció precisamente, ¿no? Como una autoridad o la máxima autoridad que se da precisamente para ordenar. Por eso también vamos a hablar de las ordenanzas. Las ordenanzas son como una especie de leyes, ¿no? Que se establecieron, por eso son ordenanzas, porque es como la orden que se da, y esto con la única finalidad de mantener un orden, de establecer, digamos, armonía, ¿no? Dentro de los territorios conquistados. Entonces, bueno, el Consejo de Indias, bueno, fue estipulado por la corona española, en donde se incorporaron a sus dominios tierras americanas y los reyes españoles a partir de Isabel la Católica y fueron considerados señores de ellos para gobernarlas. La corona creó diversos organismos, entre ellos, bueno, pues el Consejo de Indias, que es la máxima autoridad después del monarca, que fue el Real y Supremo Consejo de Indias. Y empezó a funcionar, jóvenes, como una sección del Consejo de Castilla desde 1519 y en 1524 adquirió plena independencia. Entonces, bueno, se inicia en 1519 por ser el año de la conquista, pero digamos que se establece ya formalmente hacia el año de 1524. Dice, el Consejo correspondía al gobierno político y administrativo, estamos hablando de la administración pública, jóvenes. Ahorita, bueno, estamos en este apartado sobre el Consejo de Indias, que es el máximo órgano supremo que establece la corona española.
Pero más adelante luego vamos a hablar también de política, jóvenes, de quiénes eran los encargados, ¿no? Como por ejemplo alcaldes, etcétera. La gente que tiene a su cargo un puesto para administrar, digamos, un sector o un determinado territorio. Pero aquí estamos hablando de, pues, de un poder absoluto, ¿no? Que se tiene desde la corona. Entonces, bueno, ¿qué es lo que correspondía propiamente a este consejo? Administrar, cuáles eran sus, digamos, labores, sus responsabilidades. Bueno, al consejo correspondía el gobierno político y administrativo y sus atribuciones consistían en decidir en última instancia de los asuntos judiciales, civiles y criminales que le remitieran las audiencias de América, designar a los funcionarios de Indias, hacer a la Santa Sede la presentación de obispos y arzobispos y disponer la salida de las flotas, autorizar las exploraciones de descubrimiento y conquista y velar por la hacienda colonial y el buen tratamiento de los indios. Entonces, bueno, tenía a su cargo prácticamente ordenar, administrar y también gestionar, digamos, decir quiénes son los encargados o cuáles son las funciones de cada una de estas personas en este territorio. Dice, del consejo dependieron el cronista mayor de las Indias y el cosmógrafo mayor, delegados de la autoridad real. Dice, al principio de las exploraciones fueron los jefes de las expediciones quienes ostentaron el título de adelantados y ejercían el gobierno político y administrativo a más del militar y judicial. También fueron creados con mayores atribuciones lo que son los capitanes generales y los gobernadores. Dice Hernán Cortés, como capitán general, sentó las bases de la organización política y administrativa novohispana. Entonces tenemos en el Consejo de Indias dependían el cronista, el cosmógrafo, se crearon delegados de la autoridad real que tenían que tener el puesto o administrar propiamente en cuanto a lo militar y lo judicial. Y bueno, también está a su cargo los capitanes generales y los gobernadores. Dice, representantes del Estado en vastas y alejadas regiones fueron los gobernadores. En zonas más pequeñas y en poblaciones principales, pues actuaban los alcaldes mayores y los corregidores, que era lo que yo les estaba más o menos ahí indicando. Entonces, dentro de este Consejo de Indias tenemos esta distribución, jóvenes, por eso hablamos de una administración pública, en donde no solamente, pues obviamente el rey o los reyes, ¿verdad? Como máxima autoridad van a tener control, sino se tiene que gestionar. En ese consejo están ahí un sinfín de gente encomendada, ¿no? Para llevar a bien y administrar bien las tierras conquistadas. Entonces, los gobernadores, digo, son zonas mucho más extensas, ¿no? Que es hasta la fecha, hoy lo sabemos, ¿no? Un gobernador y luego los alcaldes en un territorio menor en donde ellos van a estar, digamos, gobernando. Luego las ciudades fueron gobernadas a través del municipio. El cabildo municipal o ayuntamiento se integraba por un alcalde ordinario, 12 regidores o menos, según la importancia de la ciudad, y otros funcionarios con atribuciones especiales, todos electos anualmente. Entonces tenían un periodo de anual. Cosa que, bueno, sabemos que en cada uno de los, por ejemplo, hoy en día gobernadores, alcaldes, entonces está esta parte como corregidores o como hoy conocemos como diputados locales o diputados federales, dependiendo también de el número territorial, ¿no? Eso es una visión que se tiene como modelo político de Europa Jóvenes y que se sigue aplicando, incluso hasta para, por ejemplo, en un pequeño organismo como, por ejemplo, los jefes sindicales, ¿no? Que también por un número de trabajadores, pues también se tienen ahí ciertas comisiones o delegados. Es así como funcionan, jóvenes. Entonces, como se mide la tierra, entonces, bueno, pues ahí ya es la forma en cómo se van a distribuir los alcaldes y los regidores. Tenemos por otro lado los ayuntamientos. Parece que algunas veces cayeron en manos de las oligarquías dominantes, representaron los verdaderos intereses y voluntad popular. Al cabildo correspondía el gobierno de la ciudad, para la cual debería elaborar sus ordenanzas, las obras públicas, el reparto de tierras, el abastecimiento de provisiones, las alhóndigas, las escuelas, y todo ello les estaba confiado dentro de su jurisdicción. Jóvenes, ¿me permite nada más un minutito? Porque parece que están tocando la puerta. Discúlpenme tantito, nada más voy a verificar, permítame. Sí, maestra.
Discúlpenme, mil disculpas, jóvenes, pero bueno, ya saben, estamos en casa y bueno, pues suceden este tipo de cosas, pero ya estamos acá. Bueno, entonces les decía la labor de los ayuntamientos. Dice, pese que algunas veces cayeron en manos de las oligarquías dominantes, representaron los verdaderos intereses y voluntad popular. Esto siempre pasa, jóvenes. Si nosotros sabemos que, bueno, por ejemplo, los frailes que se convirtieron, digamos, como apologetas de los indígenas, pues obviamente que también los ayuntamientos se convierten como en pequeñas oligarquías, ¿no? Como si fueran familias empoderadas, ¿no? Por decirlo así, o poderosas, en donde también vigilaban bajo sus propios intereses, y esto, bueno, pues generaría probablemente una sociedad dominante y que pues representaban pues sus propios intereses, ¿no? O los intereses también de la voluntad popular. Dice, el cabildo correspondía al gobierno de la ciudad para la cual debería elaborar sus ordenanzas. Esto es muy importante, miren, hay un texto de Vasco de Quiroga, que es el primer oidor de la Nueva España. Vasco de Quiroga es quien escribe las primeras ordenanzas. Y también sucede esto, justo lo que estamos aquí leyendo, jóvenes, de cómo los ayuntamientos, ¿verdad?, cayeron en manos de las oligarquías dominantes y, bueno, representaron los verdaderos intereses y voluntad popular. Bueno, eso le sucedió a Vasco de Quiroga, porque él decía que sí. Cuando se hace este interrogante de si la guerra es justa o no es justa, Vasco de Quiroga dice que la guerra es justa, porque los españoles pues llegaron a conquistar. Sin embargo, él decía que debía hacerse con medida, es decir, proteger los intereses precisamente de los indígenas y de esa sociedad, de no maltratarlos, pero que todo se llevara con un ordenamiento. Entonces, bueno, Vasco de Quiroga señalaba eso, por lo tanto, de alguna forma él como que representaba esta parte de defender, ¿no?, los intereses y la voluntad popular. Dice, al cabildo correspondía el gobierno de la ciudad para la cual debería elaborar sus ordenanzas, las obras públicas, el reparto de las tierras, el abastecimiento de provisiones, las alhóndigas, las escuelas y todo ello estaba confiado dentro de su jurisdicción. De hecho, Vasco de Quiroga crea el hospital de Michoacán. Precisamente todo lo que está aquí señalado, jóvenes, lo podemos aplicar en él, donde se hace el hospital de Michoacán, en donde llegan los españoles. Es como el hospital de Michoacán, no es así como hoy tenemos esta idea de digamos, un departamento médico, ¿no?, en donde se atiendan a los enfermos, sino más bien el hospital era como un hospicio, ¿no? O sea, se hospedaba propiamente a los que llegaban de España, se les daba abrigo, comida, sustento, mientras ellos se alojaban. Entonces, bueno, se crea este hospicio y también con ello se crean las escuelas. Por ejemplo, también Vasco de Quiroga funda el Colegio de Michoacán. Entonces, bueno, cito a Vasco de Quiroga en esta parte porque se aplica muy bien, ¿no? En donde él crea propiamente las ordenanzas, pero también se vuelca, ¿no?, por apoyar a la gente, ¿no?, que vive acá. Y luego, por otro lado, dice, para gobernar a los indios habituados a formas institucionales, la corona mantuvo a sus antiguos señores o caciques e implementó un sistema semejante al municipal, a cuyo frente quedó un alcalde y sus regidores y alguaciles. Entonces, esa fue la distribución, jóvenes, que desempeñó la corona. Un municipio, en ese municipio está representado el alcalde como máxima autoridad, sus regidores y alguaciles. Y ahí en ese municipio pues se tiene que llevar a cabo como en otro municipio, en otro estado, ¿no? Una guardia civil, establecer el orden, la seguridad, las provisiones, tener el mantenimiento en el servicio, ¿verdad? Como por ejemplo todo lo que ya sabemos de lo que el presidente municipal o alcalde, más bien en este caso, es lo que debe de atender. Dice, en las congregaciones de indios, el gobierno estuvo en manos de funcionarios designados por las autoridades superiores. Dice, los conquistadores, amparados en los derechos de sus capitulaciones, les trataron de establecer en México instituciones de tipo señorial, como fue el caso de Cortés, quien se hizo otorgar vastas extensiones de tierra y 23,000 vasallos sobre los cuales deseaba ejercer un poder omnímodo, que la corona poco a poco limitó. Entonces, siempre, como lo habíamos dicho, ¿no?, en filosofía y la historia, el hombre siempre abusa de su libertad. Pareciera que sí, como sociedad necesitamos un señor que nos gobierne, pero ese señor tiene que ser un señor honesto, que tiene que ver incluso por los intereses de la gente que va a estar a su cargo. Y bueno, si aquí la distribución en el Consejo de Indias se va a señalar un gobernador, un capitán,
bueno, pues de pronto abusa, ¿no?, de su poder, y entonces pues la corona tiene que poner límites, ¿verdad? A su vez le tendrá que poner otro señor. Dice, sí, Maestra, sí, dígame. perdón. Entonces, eso que menciona de cierta manera lo relaciona un poco con lo del pensamiento kantiano, ¿no? O sea, que necesitamos siempre a alguien que nos esté como que gobernando, pero a su vez esa persona también necesita ser reglamentada. Así es, sí, por eso Lo de lo, la lo insociabilidad. es exactamente la insociable sociabilidad. Cuando ya se crea el Consejo de Indias, bueno, entonces ya se está ordenando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en ese principio cuarto que se crea una sociedad civil? Entonces, como España ya tiene una sociedad civil bien establecida, entonces esto viene a aplicarlo acá en la Nueva España, a poner un orden. Entonces, como ellos ya tienen propiamente una administración, vienen a establecerla acá, pero como ustedes pueden ver, ahí sí podríamos aplicar acá, no de decir que todo está predeterminado como por las leyes de la naturaleza, porque se elige a un señor. En este caso, por ejemplo, ¿quién? Pues el capitán Hernán Cortés viene para administrar, establecer orden, pero luego termina propiamente abusando, ¿no? Entonces hay que ponerle límites, o ponerle otro señor, ¿no?, para que le ordene. Entonces, bueno, aquí vemos cómo sí se aplica también este pensamiento kantiano sobre la historia, porque realmente sabemos por los cronistas y por lo que tenemos de fuentes que Hernán Cortés abusa y que incluso se le destituye propiamente de su poder porque no establece un orden, sino, digamos, un desorden, ¿no? Abusa constantemente, entonces por eso la corona poco a poco lo limitó. Dice, si bien muchos otros o sus descendientes recibieron títulos nobiliarios, estos no les confirieron derechos políticos ni judiciales, sino tan solo un rango social mayor. Es decir, no se les da, digamos, otro tipo de derecho, nada más que un tipo rango, ¿no? Porque luego finalmente puede abusar de su estatus y de lo que se le está encomendando. Dice, dada la distancia que mediaba entre América y Europa, el Estado creó dos formas de vigilancia y control de sus autoridades. Por un lado está la visita y por otro lado está la residencia. Vamos a ver en qué consiste estos dos. Por un lado, el visitador, con poderes absolutos, velaba porque las autoridades novohispanas cumplieran fielmente su cometido, pudiendo enjuiciarlas y destituirlas. Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? Por el comentario de Elías. Eh, pues sí, si aplicamos el pensamiento kantiano, resulta que este señor no es tan honesto, necesita de otro. Bueno, pues vamos a enviarle un visitador, ¿verdad? Un visitador es el encargado de velar precisamente que todo se cumpliera con la fidelidad que ellos de alguna forma debieron o incluso me imagino que se propusieron, y que si no cumplía con eso, bueno, pues se podía enjuiciarse o incluso destituirlo. Pero luego aquí como que volvíamos otra vez a la pregunta, bueno, ¿y ese visitador también será honesto o qué sucede? Pues siempre pasa, ¿no?, que también abusan. Entonces tenemos por otro lado la residencia, que ya es el juicio a que se sometía todo funcionario al final de su gestión, premiándolo o simplemente castigándolo. Es como cuando se hacen las famosas auditorías, ¿no? En donde, bueno, déjenlo que trabaje, a lo mejor si está alguien ahí observando todos los procesos, a lo mejor observa irregularidades, pero al final tiene que haber un organismo pues para que vigile, ¿no?, que todo se lleve a cabo. Bueno, pues en este caso está la residencia, es un juicio, como alguien que se le pudiera hacer una auditoría, o por ejemplo nosotros, ¿no?, si estamos cumpliendo con nuestras clases en línea, si nos conectamos, etcétera, pues debe haber como un reporte final, ¿verdad? En donde efectivamente se esté llevando todo a cabo en orden, o sea, todo tiene que tener un orden, pero hay jóvenes es donde está esta línea muy delgada, ¿no?, entre lo que es la cuestión de la falta, ¿no?, lo ético, hasta donde yo con esta vigilancia, con esta visita, irrumpo propiamente hacia un daño íntegro a la persona, ¿no? Podría decirnos el capitán Hernán Cortés, ¿por qué me vigilan? ¿No? No confían en mí, en mi honestidad, deben de tenernos confianza. Pero bueno, pues hasta el más honesto de pronto también es vigilado, y más porque pues, es un ser humano, es un hombre, ¿no? Y también puede tener fallas. Entonces no se puede confiar tanto jóvenes y por eso se tiene que establecer un organismo. En este caso, pues este organismo, el Gran Consejo de Indias, ¿no?, que se crea para vigilar todo esto.
a pesar de la gente que se encomiende para que se lleve a cabo bien esta administración. Entonces, bueno, si el señor no cumple, entonces se crea la visita y la residencia. Dice, para gobernar a la Nueva España y organizar su vida política y judicial, la corona creó el 13 de diciembre de 1527 la Audiencia de México, presidida por Nuño de Guzmán. Los excesos cometidos por ella originaron que el monarca lo destituyera y nombrara a Sebastián Ramírez de Fuenleal, Juan de Salmerón, Francisco Seinos, Vasco de Quiroga, que es el que yo les había mencionado como el primer oidor, y Alonso Maldonado, cuya conducta al frente de la segunda audiencia fue un extremo beneficiado para la colonia. Gente que tenía que ser honesta, jóvenes, quien representara a la Real Audiencia, porque estaba velando por los intereses, ¿no? Y también por los recursos de la corona. Entonces tenía que ser gente honrosa, humilde, me refiero humilde en el sentido de que respete propiamente su encargo y que respete a su vez también los intereses de la corona. Entonces, bueno, yo hablo por Vasco de Quiroga, humanista no hispano, que sí, realmente él fue muy honesto y fue una persona que realmente quería la tierra donde él fundó, ¿no? Que es Michoacán, y que todavía al morir jóvenes dejó un testamento, no un testamento escrito donde repartía sus bienes, porque no tenían muchos bienes, porque los bienes son los de la corona, ellos nada más tienen ciertos rangos. Pero Vasco de Quiroga escribe un testamento en donde es un pensamiento utópico. De hecho, su libro se llama Utopía en América, en donde ahí deja señalado cómo es que se debe de seguir ordenando, es decir, cómo se debe seguir gobernando. Y luego, por otro lado, dice, la audiencia correspondía someter a juicio de residencia a todos los funcionarios al finalizar sus funciones, cuidar de la instrucción y buen tratamiento espiritual y corporal de los indios, revisar y aprobar las ordenanzas dadas por los pobladores y constituir junto con el virrey el real acuerdo. Asuntos que son asuntos acordados tenían un carácter obligatorio. Dice, en torno de una rica tradición jurídica sentada en el derecho romano y en el canónico, expresadas en diversos códigos españoles, creó la vida judicial de la Nueva España. Dice, un conjunto de cédulas reales y disposiciones especiales surgidas de la realidad y necesidades americanas suplió las lagunas de la legislación metropolitana. Normas que, codificadas y apoyadas en severa doctrina, dieron lugar a la recopilación de leyes de Indias hacia el 1680, que representó el primer código fundamental del Imperio Español. Vean que poco a poco se fueron estipulando acuerdos, leyes, jóvenes. No es que haya sido así de que llega a España y vamos a hacerlo tal cual como es allá. No va a funcionar igual, jóvenes, porque llegan y aquí ya hay una sociedad, ya hay una cultura. Aquí, como muchos historiadores o cronistas han llamado esta imposición o esta invasión, si es que le queremos llamar así, tiene que someterse a un ordenamiento. Pero resulta que no es sencillo someterlo porque son sociedades distintas a las que ellos están, digamos, ordenados, ¿no? España, sabemos su tradición histórica y al llegar ellos aquí tienen que enfrentarse con otro tipo de sociedad, con una sociedad que, aunque se quiera negar, tiene una cultura, tiene unas costumbres, tradiciones, incluso ya tienen una ordenanza, una administración pública. Es algo con lo que se tiene que lidiar y obviamente es algo con lo que se tiene que trabajar para que todo esto funcione. Entonces no va a ser así como de pronto de golpe llegar y establecer las mismas leyes que rigen en España. Entonces esto se va haciendo conforme se va avanzando y conforme se va administrando estas tierras conquistadas. Y bueno, vamos a ir finalizando con este Consejo de Indias. Dice, para el año de 1535 la corona creó el virreinato de la Nueva España, designando a don Antonio de Mendoza como primer virrey, a cuya suprema autoridad debía quedar sujetas todas las autoridades civiles y administrativas. Posteriormente se confiaron al virrey otras atribuciones, como presidir la Real Audiencia, ostentar el cargo de capitán general que debía velar por la defensa y seguridad del reino y ejercer el vicepatronato de la Iglesia. Dice, ya en el siglo XVIII se le dio el título de superintendente general de la Real Hacienda. Entonces el virrey se encargaba también por velar y señalar el cargo de capitán general
y obviamente tener a su cargo pues que todo se llevara a cabo como los reyes lo estipulaban. Entonces, bueno, esa es, digamos, la distribución, jóvenes, de cómo España crea el Consejo de Indias y cómo de alguna forma debe de estar todo ordenado. Por otro lado, bueno, vamos a pasar ahora a la política. No sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario, jóvenes. Si no, para ir avanzando y que podamos terminar más rápido. Bueno, entonces pasamos a la política. Dice, hay una ley relativa a la unión de las Indias a la corona de Castilla en 1519. De hecho, jóvenes, no les dije de dónde obtuve yo la información. Al final de la presentación vienen todas las referencias bibliográficas, pero el texto de donde yo tomé la cuestión del Consejo de Indias y la política, la economía, hasta llegar incluso hasta la minería, se los voy a subir a la plataforma. Espero que sí lo cargue porque es un libro muy, muy amplio. Este sí es muy, muy amplio, pero se los voy a compartir para que ustedes también ahí tengan la referencia. Tenemos en cuanto a la política, jóvenes, la ley relativa a la unión de las Indias a la corona de Castilla, iniciando desde 1519. En virtud de la ocupación y dominio que España tuvo de las tierras americanas, convalidada por varias bulas de la Santa Sede, la Real Corona de Castilla incorporase esos vastos territorios a los que declaró por siempre inalienables e inseparables, como se señala en esta instrucción legal que revela el espíritu con que fue dada. Entonces esto, aquí pongo la fuente, recopilación de leyes de los reinos de las Indias, eh, viene en el texto 3, volumen Madrid, Consejo de Hispanidad, hacia el año 1943. Esto, jóvenes, el texto de donde yo lo tomé, eh, vienen las citas del archivo de donde se tomó esto, jóvenes. Es un libro muy completo, como yo les he señalado, entonces me gusta mucho porque viene la referencia de tal cual, incluso hasta como ustedes pudieran consultarlo en el Archivo General de la Nación. Dice el emperador Don Carlos en Barcelona, el 14 de septiembre de 1519, por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, dice, somos señor de las Indias Occidentales, islas y tierra firme de mal océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla. Y porque es nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado por siempre, permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla. Entonces, lo que estoy mostrando, jóvenes, son fragmentos de cómo vienen precisamente en el archivo. Bueno, claro, viene la interpretación, no es así tal cual, porque acuérdense que durante este año es muy complejo descifrar, ¿no?, cómo vienen ahí los documentos, por eso es tan importante el estudio de la filología, porque sí es un tanto complejo. Entonces aquí viene la interpretación de cómo viene en el documento original. Por otro lado, bueno, viene cómo se dan las disposiciones acerca de la actividad del Real Consejo de Indias hacia 1542. Habíamos dicho que inicia en 1519, que es el año de la conquista, pero no fue sino hasta 1524 cuando ya de alguna forma se hizo de forma más oficial y se crea precisamente este Real y Supremo Consejo de Indias, a quienes señalaron pues diversas atribuciones, que son las que ya nosotros mencionamos anteriormente. Ahí viene la fuente, la recopilación de dónde se toma esto. Las atribuciones del Real y Supremo Consejo de Indias, bueno, viene en la ley 2, que el Consejo tenga la suprema jurisdicción de Indias y haga leyes y examine estatutos y sea obedecido de estos y aquellos reinos. Con esto me voy a ir un poquito más rápido, jóvenes, porque estos son los documentos que vienen en los, digamos, en los archivos, digamos, como una forma de fundamentar lo que yo dije anteriormente. Vienen ahora las normas acerca de la división administrativa de las Indias, que ya es para 1571. Como habíamos dicho, que está distribuido por gobernadores, alcaldes, regidores, etcétera. Viene ahí la administración de las provincias americanas, que fue un tanto compleja. Se crearon organismos funcionarios con atribuciones no siempre precisas. Dice, se encargó de la misma. Dice, varios campos tenían que atender, tanto lo religioso, lo político, lo administrativo, lo judicial, económico y social,
y en virtud de esa complejidad pues surgieron diversas denominaciones como las que señala esta disposición. Eh, yo les había dicho ahorita que era complejo, jóvenes, porque se estaban encontrando con un tipo de sociedad muy distinta a la que ellos estaban, digamos, regidos, ¿no?, en su sociedad. Entonces, de pronto, atenderlo así tal cual, pues podría resultar ser mucho, muy complejo. Entonces, la administración se tenía que ir haciendo conforme la marcha. Pero sí, de pronto había bastantes asuntos que atender, ¿no? Todos estos contextos como religioso, político, administrativo, judicial, etcétera, tenía que ser por parte de las gobernaturas y las alcaldías. Y bueno, pues aquí tenemos la referencia. División Administrativa de las Indias para 1571, en el capítulo cuarto, dicen que se declara la orden que se ha de tener en el dividir y repartir el Estado de las Indias y el gobierno de ellas. ¿Cómo se repartieron? Bueno, porque tantas y tan grandes tierras, islas y provincias se pueden con más claridad y distinción percibir y entender de los que tuvieron cargo de gobernarlas. Dice, mandamos a los de nuestro Consejo de Indias que siempre tengan cuidado de dividir y partir todo el estado de Indias descubierto. Dice, y que por tiempo se descubriere para lo temporal en virreinos, provincias de audiencias y cancillerías reales y provincias y oficiales de las haciendas real, adelantamientos, gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos, alcaldías ordinarias y de hermandad, Consejo de Españoles y de Indios. Es así, jóvenes, cómo se distribuye la jerarquía, tanto por tierras como también por jerarquías jurídicas. Entonces, primero se va a repartir la tierra, cómo se van a marcar, por ejemplo, los estados, ¿no? Aquí en México, ¿cómo se dividieron? Bueno, pues se hicieron precisamente bajo esta Real y Consejo de Indias, esta división administrativa, hasta dónde tenía que llegar las tierras descubiertas, porque acuérdense que de acuerdo a la ruta de Hernán-Cortés, bueno, ¿qué es lo primero que se descubre? Y luego cómo de pronto hay encomiendas de cómo ir avanzando hasta el centro y norte del país. Y bueno, pues el Consejo de Indias hasta esto establece la división territorial de todo lo descubierto. Y una vez que se divide y se limita ese territorio, entonces señalar ahí la jurisdicción, que es un gobernador, que son los municipios, alcaldes, los corregidores, en fin, todo lo que aquí se está estipulando. Dice, para lo espiritual, en arzobispados y obispos sufragenios, abadías, arciprestado, la parroquia, las diezmerías, las provincias de las órdenes y religiones, teniendo siempre intento a que la división para lo temporal se vaya conformando y correspondiendo cuánto se sufriere. Dice, los arzobispados y provincias de las religiones, como los distritos de las audiencias, los obispados con las gobernaciones y alcaldías mayores, los arciprestados con los corregimientos y los curatos con las alcaldías ordinarias. Es decir, no había una separación entre lo jurídico con la iglesia, porque sabemos que estaban completamente unidos. Tenemos ahora las disposiciones acerca de los visitadores. Estos visitadores que son los que van a observar que estos capitanes y gobernadores pues hagan bien su trabajo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuándo llegan estos visitadores? Bueno, aquí se tiene una fecha en 1577. ¿Por qué necesariamente, jóvenes, se tuvo que nombrar a un visitador? Pues bueno, porque obviamente que entre los rumores, ¿verdad?, de los que iban desembarcando, se tenía que anunciar que se estaba abusando, ¿no? Propiamente. Sobre todo, jóvenes, lo vamos a ver más adelante en el comercio, cuando veamos esto de los piratas y todos estos, digamos, tratados comerciales, porque sí había bastante extracción de metales, riquezas, pero no todo se entregaba hacia la corona. Por un lado, la gente que abusaba acá, ¿no? Los capitanes, los gobernadores, el mismo virrey, pero también el robo, ¿no?, que se hacía durante los viajes. Entonces, bueno, se tuvo que tener la necesidad de señalar a otro señor, ¿no?, para que vigilara que haya honestidad. Y para 1577 el Estado español tuvo la posibilidad de hacer efectiva su autoridad, a pesar de la enorme distancia a que estaban sus colonias, gracias a un doble sistema de vigilancia: el juicio de residencia, a que se sometía a todos los funcionarios para calificar y premiar o castigar su actuación, y la visita,
realizada por un visitador secreto en algunas ocasiones, no es como una policía secreta, ¿no? Que estaba ahí vigilando y observando todos los movimientos, es como los infiltrados, ¿no? Que está el gobernador, el capitán, y bueno, todas esas riquezas, pues debe haber alguien ahí que está observando, pero esto se dio hasta 1577. Dice, quien provisto de plenos poderes, pues examinaba y juzgaba de la conducta de toda clase de autoridades, destituyéndolas, prendiéndolas y sancionándolas en caso necesario. Aquí a veces es algo muy complejo, jóvenes, ¿no? El papel del visitador, porque finalmente el visitador pues es un hombre, es una persona que tiene vicios, que a lo mejor también pudiera tener ciertos prejuicios, ¿no? En contra de una autoridad, no precisamente sobre la corona, sino sobre aquellos que tenían ese poder, ¿no? De administrar, de distribuir, de ordenar, y que de pronto el visitador no le fuera empático, ¿no? Este personaje, entonces también por ahí se podrían cometer ciertas injusticias. Entonces, por más que se tenga una doble vigilancia, puede fallar, ¿sí? Porque también este visitador podría hasta abusar propiamente del poder que se le estaba encomendando, porque a mí me parece que era bastante el poder que tenía el visitador de velar por los bienes de la corona. Viene ahora la disposición acerca de los visitadores. Dice don Felipe II en San Lorenzo, a 2 de agosto de 1577, dice, nuestra voluntad, esto ya es una cita, ¿no? Del documento, es nuestra voluntad y ordenamos que cuando pareciera conveniente a nuestro Consejo de las Indias despachase jueces visitadores de la Casa de Contratación, prior y cónsules de los cargadores y jueces del Consulado de Sevilla y Cádiz, y los demás ministros y oficiales, y de nuestras audiencias reales de las Indias, tribunales mayores de cuentas, consulados de Lima y México, y de todos los que conforme a derecho debieron ser visitados, precediendo consulta a nuestra real persona, para que mandemos lo que más convenga a la administración de justicia y desagravio de partes. Entonces, bueno, es un poder, digamos, no tanto absoluto, pero es un gran poder el que se le da al visitador. Y bueno, habíamos dicho que eso fue en 1577. Entonces, en la creación de la Real Audiencia de México, jóvenes, hacia 1527, dice, para sustituir la autoridad de Hernán Cortés, la corona creó para 1527, dice, para hacer cargo de la Nueva España a la Real Audiencia. 2 hubo. La segunda realizó una labor extraordinaria, la audiencia cuyas funciones fueron en un principio ejecutivas y judiciales, pudo también legislar al constituir con el virrey, al ser este nombrado el Real Acuerdo. En esta disposición se precisa su composición y los límites en que se ejercía su jurisdicción. Entonces, para 1527 se crea la Real Audiencia de México, esto con la finalidad de vigilar también las funciones que llevaba a cabo el capitán. Y que de alguna forma, como yo les decía, ¿no? Se crea el visitador, la Real Audiencia, en donde se tiene que dar cuentas, ¿no? De lo conquistado y de la repartición de estos bienes. La creación de la Real Audiencia, jóvenes, 1527, viene aquí la cita, que el emperador en Burgos hacia el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 1527, que son las fechas exactas, ahí dice que en la Ciudad de México, Tenochtitlan, este es el documento, jóvenes, digamos como el acta, ¿no? Donde se escribe, es el fundamento. Dice, cabeza de las provincias de Nueva España reside otra nuestra Real Audiencia y Cancillería, con un virrey, gobernador y capitán general y lugarteniente nuestro, que sea presidente, 8 oidores, 4 alcaldes del crimen y 2 fiscales, uno de lo civil y otro de lo criminal, un alguacil mayor, un teniente de gran canciller y los demás ministros y oficiales necesarios, la cual tenga por distrito las provincias que propiamente se llaman de la Nueva España, con las de Yucatán, Cozumel y Tabasco, y por la costa del Mar del Norte y seno mexicano hasta el Cabo de la Florida. Entonces, este es el fundamento, jóvenes, donde se estipula la creación de la Real Audiencia en México hacia 1527 y cómo iba a estar distribuidos los cargos, iniciando por el capitán, pero a su vez con alcaldes, fiscales, alguaciles, cancilleres y ministros, de acuerdo a todas las necesidades que se llevaron a cabo una vez que se lleva a cabo la conquista. Entonces, bueno,
¿Esto qué quiere decir? Que el capitán no necesariamente es que tenía el gran poder, sino a lo mejor, bueno, es el representante, pero a su vez también están otros que tienen que contribuir con la administración, y está por eso ahí, jóvenes, los abusos y los excesos. Se tuvo que tener la necesidad de que para 1577 pues se creara un visitador. Es decir, que entre ellos mismos, obviamente, como, pues sí, ¿no? Como seres humanos, como hombres, eh, se generan envidias o recelos, prejuicios entre ellos mismos, traiciones, ¿no? En donde unos quieren más, otros quieren menos, o no, donde uno quiere mandar a todos y no le conviene. Y bueno, me parece que en esa administración es donde se crea, ¿no?, necesario eh, crear la función de un visitador. Me parece que entre ellos mismos pudieron ser los mismos que pudieran llevar rumores, ¿no?, a la corona española sobre, digamos, la administración que se estaba llevando a cabo en la Nueva España. Dice, y por la Mar del Sur, desde donde acaban los términos de la audiencia de Guatemala, hasta donde comienzan los de Galicia, según les están señalados por las leyes de este título, partiéndolos con ellas por el levante y poniente, con el Mar del Norte y provincia de la Florida, por el septentrión y con el Mar del Sur por todo el mediodía. Entonces hasta ahí es donde se lleva a cabo toda esa administración, con lo que ya había mencionado yo anteriormente, y que pues se va a llevar a cabo toda esta administración pública. Por otro lado vienen las normas relativas a las funciones de los oidores, que les había mencionado que, bueno, Vasco de Quiroga fue el primer oidor de la Nueva España. ¿Y qué es lo que tiene a su cargo, jóvenes? Un oidor hacer. Dice, los oidores tenían obligaciones muy precisas que cumplir además de los judiciales, las cuales fueron muy bien definidas y coadyuvaban al buen gobierno del reino. Las visitas de los oidores por su extenso territorio fueron a principios de la colonización muy efectivas y de óptimos resultados, como la de don Vasco de Quiroga en el occidente de México, que ya se los había mencionado anteriormente. Realmente me parece que Vasco de Quiroga fue un oidor muy honesto, muy entregado a su trabajo, respetando incluso la voluntad de la corona española, pero también respetando la integridad de los indígenas. Eso es algo para mí sumamente importante. A pesar de que Vasco de Quiroga me parece que es como un mediador, jóvenes, yo así lo he señalado cuando explico dentro de sus aportaciones en el humanismo. Me parece que es un mediador porque media, ¿no?, la situación entre los que conquistan y los conquistados, de que no se lleve a cabo abusos, sino que se respete, sí, la autoridad de la corona, pero que también se respete, ¿no?, la autoridad de los que nacieron acá. Sí, Vasco de Quiroga señala que sí, que estos indígenas son los dueños de sus tierras, pero que quizá no sabe cómo gobernarlas. Entonces los conquistadores tienen la experiencia o incluso hasta desde la sabiduría para poder gobernarlas. Y lo más importante que señala Vasco de Quiroga y en ese texto de la Utopía en América es que los españoles tienen el derecho, o sea, eso sí lo señala Vasco de Quiroga. Dice, ellos son los que conquistaron, por lo tanto ellos tienen el derecho de llevar a cabo la administración de estas nuevas tierras. Pero él se encarga de alguna forma de velar por la integridad y la seguridad de estas gentes. Entonces es así como un mediador. En sus ordenanzas sí señala ahí Vasco de Quiroga cuáles son los derechos de los indígenas, pero también cuáles son, digamos, las órdenes que tienen que acatar, ¿no?, por parte de los conquistadores. Pero bueno, me parece que la labor que hizo Vasco de Quiroga fue muy, muy honesta. Y bueno, pues aquí tenemos la disposición relativa de las funciones de los oidores para 1560, de los oidores visitadores ordinarios de los distritos de audiencias y cancillerías reales, ley 1, y se queda que de cada audiencia salga un oidor o visitar la tierra de 3 en 3 años, o antes si pareciera al presidente y oidores. Esto lo estipula don Felipe en Madrid, un 18 de julio de 1560. Dice, porque no sepamos cómo son regidos y gobernados nuestros vasallos y puedan más fácilmente alcanzar justicia y tengan remedio y enmienda los daños y agravios que recibieren, mandamos que todas y cada una de las audiencias de las Indias salga un oidor a visitar la tierra de su distrito y visite las ciudades y pueblos de él y se informe de la calidad de la tierra y número de pobladores. Es decir,
No es lo mismo un oidor que un visitador. O sea, un oidor sí va y visita, es decir, visita que de alguna forma que las tierras que se digan que se deben de repartir se repartieran, pero que se estén trabajando. Pero también que se esté llevando a cabo, por ejemplo, el proceso de evangelización, que se labre la tierra, y que se lleve a cabo y que se respete lo que acuerda o que acordó precisamente el Consejo de Indias. No es lo mismo que un visitador que ese sí da cuenta de los abusos, es decir, que el oidor es el que está dando testimonio de que la distribución se está llevando a cabo. Es decir, si se dice que hay un regidor, aquí está el regidor y está haciendo su trabajo. En cambio, el visitador se encarga de que ese regidor, digamos, es como observarle los puntos débiles, lo negativo. Por un lado el visitador, el oidor dice, bueno, se hizo a cabo la distribución de la tierra, pero el visitador dice se está abusando de su cargo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el oidor establece ordenanzas y el visitador de alguna forma señala que esto se lleve a cabo. Dice, y las iglesias y monasterios que serían necesarios para el bien de los pueblos. Por eso les digo que un oidor no solamente se encarga de la distribución de las tierras, sino también de la distribución y los procesos de evangelización. Dice, y si los naturales hacen los sacrificios y idolatrías de la gentilidad, y como los corregidores ejercen sus oficios, y si los esclavos que sirven en las minas son doctrinados como deben, o si se cargan los indios o hacen esclavos contra lo ordenado. Entonces, es que se lleve a cabo tal y cual lo señala este Real y Consejo de Indias, como lo estipula la corona española, de que debe de estar esa distribución. O sea, un oidor debe de estar al pendiente de que así como lo señala la corona, que se debe haber capitanes, gobernadores, alcaldes, regidores, etcétera, se lleve a cabo y que estén haciendo su trabajo. Y el visitador observa los abusos que se llevan a cabo de esta distribución. Y bueno, para ir finalizando, viene la cédula relativa a las elecciones de alcaldes ordinarios. La vida de los pueblos, villas y ciudades estuvo regida por el ayuntamiento, cabildo municipal, integrado por auténticos representantes de esta localidad y democráticamente elegidos por el pueblo. Por la autenticidad de su procedencia y limpieza de la elección, velaba la comunidad que luchó siempre por hacer respetar ese tradicional derecho. Viene un informe del licenciado Quiroga acerca de los indios jóvenes. Esto viene como está haciendo un informe. ¿Se acuerdan que les dije que Vasco de Quiroga, incluso hasta su muerte, hace un testamento en donde hace así como un tipo, más bien es una utopía, un pensamiento utópico de cómo debía llevarse a cabo posterior a su muerte el ordenamiento de un municipio, de un territorio? Entonces, bueno, aquí hace como un informe, ¿no?, acerca de los indios hacia 1530. Dice, la sencilla forma en que vivían los indígenas mexicanos, tan apta para incorporar normas y sistemas de otras culturas, admiró a numerosos europeos que trataban de integrarlos dentro de una más vasta y compleja organización. Dice, penetrante sin duda alguna fue la información que emitió el oidor Vasco de Quiroga. Dice, sobre ellos, señala que, pues, como yo les dije, ¿no?, como un buen mediador, yo le llamo que es un mediador, porque fue muy honesto, muy respetuoso en decir exactamente cuál era el comportamiento de los indios, ni más ni menos, jóvenes. Realmente me parece que fue un personaje muy justo a la hora de lo que se le encomendó. Esto, bueno, viene en esta fuente colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor parte del Real Archivo de Indias, y bueno, ahí viene la nota y la cita de dónde se tomó. Y bueno, las instrucciones al virrey Mendoza sobre el gobierno de la Nueva España en 1536, que fue lo que se le encomendó. Bueno, como el gobierno de la audiencia, que era un cuerpo colegiado, resultaba en ocasiones inoperante. La corona optó hacia 1535 por variar el sistema y poner al frente de la Nueva España un representante del rey, que es el virrey. La elección afortunada de don Antonio de Mendoza, quien gobernó de 1535 hacia 1550, y se aseguró el éxito. Con base en informes de personas prudentes y enteradas, se le dieron instrucciones muy precisas en las que se tocaban los aspectos más salientes a atender. Y bueno, ahí tenemos la fuente. Y bueno, con esta diapositiva, jóvenes, vamos a terminar porque para mañana vamos a dejar la parte de la economía y el comercio y la minería.
Y bueno, aquí terminamos con esta parte de la política, que cómo se crea el Real y Consejo de Indias, la distribución de tierras, las encomiendas. Y bueno, tenemos finalmente las leyes nuevas para el gobierno de Indias, que se crea en 1542. Dice, las leyes nuevas de 1542 que representan el triunfo de las ideas limpias y generosas de Fray Bartolomé de las Casas para pacificar y colonizar América. Revelan el alto espíritu de justicia y caridad de que estuvieron impregnados muchos hombres que al lado de las casas y antes y después lucharon por hacer de América no tierra de conquistas, sino reducto de hombres e ideales libres y elevados. Luego, ya al final, jóvenes, para complementar, podríamos mencionar las tesis de Bartolomé de las Casas, que no necesariamente tuvo un puesto significativo como Vasco de Quiroga, pero él señala, ¿no?, estas tesis a la hora de la conquista de cómo de alguna forma se debería, ¿no?, se debió de llevar a cabo este proceso de conquista, tomando en consideración pues el respeto de los indígenas, de los naturales, para llevar a cabo este proceso de conquista y de su administración. Entonces, bueno, yo quiero terminar aquí con esta diapositiva porque luego viene la economía, jóvenes. Entonces, miren, déjenme ver si también acá tengo la bibliografía. Creo que sí la puse al principio para que la vean. Aquí está. Ahí está la organización territorial. Ese es el documento, jóvenes, donde yo tomo esta información. Lo pongo al inicio y al final de la presentación también pongo todas las fuentes, pero este es el texto donde lo tomé, Historia Documental de México, tomo 1, edición de Miguel León Portilla, de Ernesto de la Torre, época colonial, de los siglos XVI al XVII, que comprende la página 455 a la 644. Es un libro muy extenso, hoy se lo subo a la plataforma para que ustedes tengan todas estas referencias, aún a pesar de todo, ahí viene la cita en cada uno de lo que yo les acabo de mencionar. Y para mañana, jóvenes, vamos a ver la economía, en donde yo tomo el material de actividades económicas y organización social de la Nueva España, del texto de Domínguez Chávez Carrillo Aguilar, de la UNAM, que se publica en el 2010. También vuelvo a considerar el libro de Historia Documental de México, de la edición de Miguel León Portilla. Este texto, jóvenes, Historia Documental de México, está editado por Miguel León Portilla, que es un compendio, pero de donde yo estoy tomando la información es de Ernesto de la Torre, en su apartado de época colonial, que comprende los siglos XVI al XVII y que comprende la página 455 a la 644. Entonces, todo lo que yo les he estado mencionando sobre política y administración, economía, comercio, minería, todo lo que viene además, también lo tomo de este texto de Historia Documental de México 1 y entre otros textos que ahí les voy a citar. Entonces, díganme si tienen dudas, comentarios, si ya se durmieron, espero que estemos ahí. ¿Qué les parece? Y si no, bueno, pues mañana continuamos con el resto de la presentación. Nada más antes de irnos, jóvenes, sí quisiera que ustedes se pusieran de acuerdo para que mañana me diga, mañana terminamos con la presentación que yo tenía para ustedes y que ustedes ya se encargan de los siguientes temas, para que me digan mañana, jóvenes, la distribución de los equipos y que más o menos qué temas les interesaría a ustedes hacerse cargo. O si quieren que mañana mismo ustedes los elijan, pero sí sería bueno que ustedes se pudieran poner de acuerdo. Estos son los temas: religión, mujer y familia, arte, que comprende la arquitectura, escultura, pintura y literatura, la cocina, diversiones, niveles educativos, muerte, miedos y la vestimenta. Entonces podemos hacer 2, 4, 6, 8, podríamos hacer como de 5. Yo digo que 6 equipos estaría perfecto. Y luego hacemos la distribución. ¿Les parece si mañana yo les ordeno los temas distribuidos en 6 equipos? Y luego ya ustedes me dicen qué tema eligen y que vayan preparando la forma de cómo van a trabajar. También, antes de irnos, quiero que vayamos a la parte de tareas de las actividades que yo había aquí colgado y que de alguna forma
Bueno, creo que nada más está la evidencia 1. Entonces tengo que checar el calendario, que ese no se lo subí, porque no se lo subí tampoco en archivos. Entonces déjenme checo el calendario sobre las actividades y ahí yo tengo una propuesta de actividades, pero ya ustedes me dicen de qué actividades también quisieran trabajar. Es que no quisiera que fuera así tan monótono de decir, bueno, que todos hagan una presentación. Pueden hacer también un cuadro de doble entrada o podrían hacer un cuadro sinóptico o podrían hacer también un diagrama H, en fin, para que sea un poco más la innovación y no sea, sobre todo esto lo hago jóvenes para que no sea tan, digamos, tedioso de siempre estar con la diapositiva, 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 sino para que también ustedes puedan innovar en cómo, de qué forma quieren ustedes presentar los temas de la siguiente fase y que sea tanto dinámico, tanto para ustedes como para sus compañeros y que resulte un poco más didáctico, ¿no? A pesar de que estamos en línea, a distancia, que pudiera ser lo más didáctico y que no nos cause mucho cansancio, ¿no? Ni mucho menos estrés. Entonces, esta es la idea, jóvenes. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas, preguntas. Sí, maestra, ¿y cree que sea tal vez conveniente que dice que sea un poquito más didáctico, que, bueno, al final de cada clase hagamos un Kahoot o algo? Yo creo que sí sería muy bueno para que también participaran. Gracias, Lucero, por su aportación. Me parece que de pronto estar en esta modalidad sí resulta ser cansado, jóvenes, pues, por tantos comentarios que se han dicho, se han publicado, etcétera. Por eso yo les propongo que ustedes traten de ser los más didácticos. Yo, porque esta presentación yo la he estado trabajando desde que empecé a dar esta materia y ya tengo esta información, pero sí la propuesta es que interactuemos tanto maestro como estudiantes precisamente para evitar no un cansancio mental en este caso, porque es un cansancio tanto mental, no el hecho de no estar interactuando de forma personal, pero ya a la hora que ustedes participen, ustedes diseñen la forma como quieran transmitirlo, ¿no? Por medio de esta plataforma. Y si quieren hacer, sí, una actividad al final, es válido, por supuesto que sí. Yo lo que he dicho, y a lo mejor no se ha dicho, es que lo que debemos de rescatar es el aprendizaje. Y a veces yo me atrevo a decir, nomás yo lo pienso, pero no lo digo, que no sé hasta qué punto esta modalidad nos esté generando aprendizaje. A lo mejor está generando más estrés que aprendizaje, pero aquí lo importante es rescatar el aprendizaje. Entonces, bueno, la invitación para ustedes es que ustedes traten de innovar, que hagamos una buena didáctica para lograr ese aprendizaje y que no les parezca tan tedioso y cansado la forma de trabajar así. ¿De acuerdo? Entonces, sí, dígame, Lucero. Oh, no, sí, está bien todo lo que comentó. Muy bien, pues me parece que está perfecto la idea, jóvenes. Mañana nos conectamos para terminar de ver la siguiente parte, que ya es la última, que comprende la economía, el comercio y la minería, que son los temas que pueden observar ustedes ahí en su programa. Con eso concluimos esta segunda fase. Y yo no les voy a encargar una actividad, jóvenes, para esa fase, ni tampoco una evidencia. No quiero cansarlos. Para mí, la actividad que ustedes van a realizar va a ser en esa tercera fase para que ustedes trabajen. Me parece que el hecho que estén aquí conectados todos, que me estén escuchando, que pronto se hagan un comentario, para mí esa es una participación, que estén todos ahí conectados. Ya la participación que van a tener, bueno, ya es en la siguiente fase, no les voy a encargar actividades, sino que ustedes van a diseñar la forma de cómo exponerlo, pero sí va a ser un pequeño examen como evidencia, porque esa sí la tengo que pedir. Entonces, en este examen va a ser un examen sencillo, que ustedes lo van a resolver en casa y que se van a apoyar, digamos, de las fuentes que yo les voy a subir, les voy a compartir la presentación y va a ser un examen donde invite al pensamiento, a la reflexión, para que no tenga que copiar, pegar, ni tampoco como preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Que no sería oportuno, pero sí sería un examen en donde ustedes reflexionen, ¿no? Ante este periodo y sobre todo estos temas que estamos pues, exponiendo. Entonces, ese sí sería la evidencia que trabajaría. Entonces, pues eso es por
por mi parte el día de hoy, jóvenes. Si no hay dudas, bueno, mañana nos conectamos a las 10:20, terminamos la presentación y nada más hacemos la distribución de los trabajos y señalamos quiénes son los equipos que van a iniciar hasta el próximo miércoles para participar con sus temas. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues espero no haberlos cansado, que estén bien, jóvenes, cuídense mucho y mañana nos conectamos en punto de las 10:20, que es el horario que corresponde a nuestra clase. Bueno, que tenga buen día, profe. Gracias.